Hola a todos, bienvenidos a PharmaFlap, farmacología para todos. Está haciendo mucho calor y me toca apagar el ventilador para que no se escuche la bulla en la grabación. Bienvenidos a mi canal. Vamos a tratar temas de farmacología para todos. Farmacología fácil. En el fondo la farmacología es fácil. Pero en el fondo, bien en el fondo. La idea de este blog surgió porque hace como unos 2 o 3 días mi tía me escribió porque ha recibido un video de un señor diciendo que no era buena idea darle suplementos de calcio y vitamina D a los pacientes con osteoporosis porque a esos pacientes les iba a aumentar el riesgo de problemas cardíacos y de otros tipos de problemas, y que él recomendaba en esa cadena, en ese video por WhatsApp, que los pacientes más bien tomaran otras cosas, alendronato, alguno de esos bifosfonatos, en vez de utilizar el calcio y la vitamina D, porque él decía que eso era un invento de la industria farmacéutica para vender más calcio y más vitamina D, pero el alendronato no es un invento de la industria farmacéutica. La idea es que yo quiero hablar un poquitico de cuál es la función del calcio y de la vitamina D en el mantenimiento del hueso y cuál es su relación y si de verdad podría llegar a funcionar o no en el caso de pacientes con osteoporosis, y que ustedes tomen su propia decisión. Nosotros hablamos de tejido cuando tenemos varias células. Ustedes saben que el cuerpo tiene muchas células por dentro y que cuando tenemos varias células que entre ellas se juntan para hacer unas funciones específicas, a eso lo llamamos un tejido. El hueso tiene células y esas células se unen para cumplir una función específica que es formar hueso, así que el hueso para nosotros es un tejido que es parecido como al tejido del cerebro, que es parecido como al tejido de los músculos, porque son tejidos. La diferencia del tejido del hueso es que es un tejido que es rígido, es completamente duro. Pues esa es la idea de tener un hueso. No nos sirve tener un hueso blandito, tenemos que tener huesos duros. Dentro del hueso hay varios tipos de células, pero digamos que las importantes para este caso son unas que se van a llamar los osteoblastos. Entonces el hueso está conformado por muchos osteoblastos. Esos osteoblastos se van a encargar de formar el espacio que hay entre célula y célula. Ese espacio que hay entre osteoblasto y osteoblasto, entre las diferentes células del hueso, se va a llamar matriz ósea. Y como característica de esa matriz ósea, es una matriz ósea rígida. Eso significa que la célula no es rígida, la célula es blandita como todas las células. La que es rígida es la matriz ósea donde está el hueso, es decir, el espacio entre célula y célula, este espacio alrededor es la matriz ósea, y esa matriz ósea es rígida. ¿Quién produce esa matriz ósea? El osteoblasto. El osteoblasto es como un albañil, llamémoslo así, el osteoblasto es un albañil cuya función es construir esa matriz ósea. Entonces, para construir esa matriz ósea, lo primero que necesita construir son las columnas. Esas columnas están hechas de colágeno. Entonces, como primera cosa importante para formar hueso, nosotros necesitamos colágeno. Ese colágeno va a ser las columnas de ese hueso y lo va a producir el osteoblasto. Una vez que el osteoblasto produce las columnas de colágeno, el siguiente paso es poner los ladrillos y el cemento. Esos ladrillos y ese cemento, que tienen que ser rígidos, van a estar hechos de calcio y fósforo. Ojo, importante, son calcio y fósforo. Los mayores depósitos de calcio y fósforo en el cuerpo van a estar en el hueso. El hueso es un depósito de calcio y de fósforo. Sin calcio y sin fósforo nosotros no podemos vivir. Y no porque no podamos vivir sin huesos, porque sin huesos seríamos como una gelatina desparramada. ¿Qué es eso? Lo cierto es que nosotros necesitamos calcio y fósforo para cumplir otras funciones importantes en el cuerpo.
El fósforo es importante para la energía de las células. La célula maneja como unas pilas y esas pilas se llaman ATP, adenosina de trifosfato, y esa P de fosfato viene de fósforo. Así que para producir las pilas con las que funcionan todas las células, las neuronas, las células del corazón, las células del intestino, todas necesitan ATP y ese ATP necesita fósforo y ese fósforo viene de los depósitos del hueso. Y el calcio también es importante, insisto, no solo para tener huesos duros, que también necesitamos calcio para tener los huesos rígidos, pero no solamente para eso. El calcio es súper importante para la contracción de todos los músculos, para la contracción del bíceps, para la contracción del tríceps. Pero bueno, sin contracción de bíceps yo puedo vivir, pero necesitamos también el calcio para la contracción de músculos un poquito importantes, como los músculos de la respiración o como el músculo del corazón. Sin calcio el corazón no se contrae, y si el corazón no se contrae, pues nos morimos. Así que calcio y fósforo son necesarios para vivir y se van a almacenar en el hueso y son los que le van a dar al hueso su rigidez. El calcio y el fósforo son como los ladrillos que van a formar unos huesos duros. Bueno, acá la cuestión curiosa es cómo el osteoblasto va a producir esa pared, ese hueso. Entonces el osteoblasto lo primero que hace es poner las columnas de colágeno y después comienza a poner el calcio y el fósforo. El calcio y el fósforo vienen en diferentes sales, no vienen solamente el calcio o solamente el fósforo, vienen en sales de fosfato de calcio, vienen en otras sales con magnesio, con otros elementos, pero importante que siempre vienen en sales. Y además también se van a formar una sustancia muy común en el hueso que se llaman los cristales de hidroxiapatita. Esos cristales de hidroxiapatita y esas sales de fosfato de calcio amorfo y otras cosas que todo se caracteriza por tener fósforo y calcio van a comenzar a ser pegados por el osteoblasto alrededor de esa columna de colágeno, formando lo que nosotros llamamos el osteoide, que es eso que hay alrededor del osteoblasto. Lo que pasa es que el osteoblasto es medio tonto y el osteoblasto entonces él comienza a producir la pared alrededor de él, cuando de repente se da cuenta que quedó atrapado dentro de esa pared, él mismo se emparedó. Cuando el osteoblasto queda metido dentro de esa pared de osteoide, cambia de nombre y ya no se va a llamar osteoblasto, ahora se va a llamar osteocito, que es una célula madura y un poco inútil porque se quedó ahí metido. Claro, sigue teniendo algunas funciones, pero ya no va a producir mucho hueso, se va a quedar ahí metido. Entonces ya vamos a tener dos tipos de células: el osteoblasto, que produce el hueso, y el osteocito, que es el osteoblasto maduro que se queda atrapado dentro de la pared, el osteoblasto emparedado. Emparedado, no, emparedado, emparedado, un sándwich. Ahora aparece una tercera célula. Esta célula es mi célula favorita, se llama el osteoclasto y físicamente se parece a los fantasmas de Pac-Man. El osteoclasto es una célula gigante, lo que nosotros llamamos un macrófago, es un gran comelón, tiene muchos núcleos como si fueran los ojos del fantasma y en la parte de abajo, como si fuera la falda del fantasma de Pac-Man, está lo que se llama el borde en cepillo. En ese borde en cepillo es como un cepillo, él va botando ácidos contra el hueso y con ese borde en cepillo comienza a rasparlo y comienza a sacar hueso, comienza a destruirlo. La función del osteoclasto entonces es destruir el hueso. ¿Y para qué necesitamos destruir hueso? Pues como el hueso es como un edificio y ese edificio todo el tiempo lo están golpeando, todo el tiempo está recibiendo terremotos, se debilita, va a tener fracturas pequeñitas, la función de ese osteoclasto es llegar a ese sitio, destruye ese pedazo de hueso y al final deja un hueco ahí como si fuera la manzana de Apple, el logo de Apple, que tiene ese mordisco de un lado, así lo deja el osteoclasto, deja el hueso con un mordisco
en un sitio que está debilitado, llega el osteoclasto, quita ese pedazo debilitado y después llega el osteoblasto, se hace ahí alrededor y comienza a producir hueso nuevo, hueso fuerte y hueso de buena calidad. Entonces la idea de tener todo el tiempo este juego entre una célula que es el osteoblasto que está produciendo hueso todo el tiempo y una célula que es el osteoclasto que lo está destruyendo todo el tiempo, al final nos queda un estado de homeostasis, un estado en el que se produce todo el tiempo hueso, se destruye todo el tiempo la misma cantidad de hueso, al final voy a tener todo el tiempo el mismo hueso, la misma cantidad de hueso, pero ese hueso se está regenerando todo el tiempo y siempre voy a tener hueso de buena calidad. Entonces la idea en un adulto sano es que voy a tener la misma producción de hueso por osteoblastos por la misma reabsorción de hueso por el osteoclasto, y va ese juego entre los dos. En los niños no sucede lo mismo porque en los niños yo necesito mayor producción de hueso y menor reabsorción de hueso porque ellos están en su etapa de crecimiento y está también desarrollándose la osificación ósea. Ese es el problema en las personas con osteoporosis, que entonces vamos a tener unos osteoclastos que están todo el tiempo comiéndose un hueso, a veces comen más hueso de lo que deberían, y unos osteoblastos que no están funcionando bien. Entonces al final tenemos mucha reabsorción de hueso, poca producción de hueso nuevo, y al final voy a tener pérdida de la calidad del hueso. Voy a tener unos huesos que no tienen el suficiente osteoide, unos osteoblastos perezosos que no quieren trabajar y unos osteoclastos que siguen destruyendo el hueso. Y como les dije, el osteoclasto en el sitio en el que se hace, él deja un hueco, a veces huecos que pueden llegar a medir hasta 1 milímetro de grandes, son unos huecos gigantescos si tenemos en cuenta que son células súper chiquitas. Por eso se va a llamar osteoporosis, va a quedar un hueso con muchos poros. Entonces, ¿qué le hace falta a este hueso que tiene osteoporosis? Le hace falta ese material de osteoide, le hace falta tener más hueso, le hace falta tener mayor cantidad y calidad en colágeno, en cristales de hidroxiapatita, en sales de fosfato de calcio amorfo y que por supuesto el osteoblasto esté funcionando. Factores de riesgo para sufrir osteoporosis, por supuesto, está el simple hecho de ser mujer, especialmente en edad posmenopáusica, porque los estrógenos, mientras la mujer esté con sus reglas, los estrógenos hacen que las células, todas las células estén trabajando bien, pero después de la menopausia, cuando todos los niveles de estrógeno disminuyen, las células dejan de funcionar bien y por eso después de la menopausia es que aumenta el riesgo de osteoporosis. Otro factor de riesgo es el tabaco. El tabaco y el alcohol hacen que las células todas se entorpezcan. Por eso, en los pacientes en los que se sospecha osteoporosis, que tienen riesgo de osteoporosis y en general todo el mundo, debería disminuir o parar el consumo tanto de alcohol como de cigarrillos. Hay dos hormonas en el cuerpo que se van a encargar de regular la función del osteoblasto y del osteoclasto. Estas hormonas son la paratormona y la tirocalcitonina. La paratormona y la tirocalcitonina se encargan de regular ese juego entre la producción de hueso nuevo por el osteoblasto y la reabsorción del hueso viejo por el osteoclasto. Esta paratormona y esta tirocalcitonina se producen aquí, en la glándula tiroides. En la glándula tiroides, que es una glándula que queda en el cuello, ahí se produce la tirocalcitonina y alrededor de la glándula tiroides hay unas glandulitas pequeñitas que parecen como unas lentejas que se llaman las glándulas paratiroides y esas glándulas paratiroides producen la hormona paratormona o PTH y entre las dos se encargan de la regulación del estado del hueso y de controlar la cantidad de calcio y de fósforo que debe haber en la sangre. Si el cuerpo necesita mayor cantidad de calcio, le manda la orden al osteoclasto para que el osteoclasto comience a reabsorber más hueso al osteoblasto, para que el osteoblasto deje de producir hueso y entonces el calcio que están sacando del hueso lo mandan a la sangre y con eso pueden aumentar los niveles de calcio en la sangre. Si por el contrario
tenemos mucho calcio en la sangre porque de pronto comimos, porque de pronto por alguna razón tenemos mucho calcio en la sangre y necesitamos almacenarlo. El juego de la paratormona y de la tirocalcitonina mandan señales al osteoclasto para que el osteoclasto se quede quieto y deje de reabsorber el hueso, y al osteoblasto para que trabaje mucho y comience a guardar todo ese calcio que hay en la sangre y lo guarde, lo almacene dentro del hueso. Estas dos hormonas van a tener funciones importantes en la regulación del estado del hueso y en el trabajo que hace tanto el osteoblasto como el osteoclasto. Pero hay otra, parece una hormona, no es necesariamente una hormona, y es la vitamina D. La vitamina D también va a ayudar a esta regulación de las funciones de osteoblasto y osteoclasto. Pero con la vitamina D pasa algo curioso. La vitamina, como con todas las vitaminas, no las produce el cuerpo. Tenemos que alimentarnos. Esta vitamina tiene que venir de fuentes exógenas, tiene que venir desde afuera, viene de la alimentación. Entonces nosotros podemos tener en la mayoría de los lácteos, de los productos lácteos, el queso, el yogur, viene fortificado con vitamina D. Pero la vitamina D también la podemos sacar de salmón, la podemos sacar de pescados, la podemos sacar de la carne, la podemos sacar de leche de soya. Hay varias fuentes nutricionales normales de vitamina D. Pero entonces es importante también tener unos buenos niveles de vitamina D para que el calcio y el fósforo se peguen al hueso, para que el osteoblasto y el osteoclasto trabajen entre los dos adecuadamente. Y necesitamos esa vitamina D. Pero con la vitamina D además hay otro problema, y es que la vitamina D sola es inútil, parcialmente inútil. La vitamina D tiene que pasar por unos procesos dentro del cuerpo para poder ser activada. Es como cuando uno comienza a trabajar y antes de comenzar a trabajar tiene que ir a distintas oficinas a que le firmen una inducción. La vitamina D tiene que pasar por tres procesos de inducción. El primer proceso de inducción de la vitamina D es convertirse en una vaina que se llama colecalciferol. La vitamina D se convierte en colecalciferol en la piel. Por efecto de la luz solar en la piel, la vitamina D se convierte en colecalciferol. Después, ese colecalciferol tiene que pasar a la segunda oficina, que es el hígado. Ahí en el hígado se va a convertir en hidroxicolecalciferol. Y después, con estas dos primeras inducciones, tiene que pasar a la última oficina, que es el riñón. En el riñón le dan su tercera firma y ahí se va a convertir en 1,25 dihidroxicolecalciferol. 1,25 dihidroxicolecalciferol. El 1,25 dihidroxicolecalciferol, también conocido en el bajo mundo porque es un nombre demasiado largo como calcitriol, es el que va a tener el efecto. Y uno de los principales efectos que va a tener el calcitriol no solamente es apoyar el proceso de pegar calcio y fósforo al hueso, sino también que el calcio de la alimentación, el calcio que nosotros nos estamos comiendo, sea absorbido por el intestino. El intestino absorbe el calcio que la vitamina D le diga. Para poder absorber adecuadamente el calcio del intestino, necesitamos vitamina D. Si no hay vitamina D, el calcio como entra, sale o va a tener una absorción muy bajita. Por eso no basta, no es suficiente con que una persona esté comiendo calcio, esté consumiendo calcio, bien sea por dieta o bien sea por medicamentos, si no está consumiendo la vitamina D. Por esa razón, ustedes pueden conseguir en muchos almacenes, en muchas droguerías, en muchas farmacias, que ya viene el paquetico completo, que ya viene en una sola pastillita o en un solo sobrecito el carbonato de calcio o el calcio en cualquier presentación que tenga, más la vitamina D, porque es que son necesarias las dos. Yo necesito el calcio para que se pegue al hueso, pero también necesito la vitamina D para que se absorba.
Bueno, también la necesito para que se pegue al hueso, es importante para que se pegue, pero es supremamente importante para la absorción. Por eso, en condiciones normales, para nutrición, necesito los dos, calcio y vitamina D. No puede vivir el uno sin el otro, son completamente necesarios. Los hombres por encima de los 50 años deberían estar consumiendo diariamente unos 1000 miligramos de calcio, y las mujeres por encima de la edad de la menopausia deberían estar consumiendo por lo menos 1200 miligramos de calcio. En ninguno de los dos casos deberían exceder los 2000 miligramos de calcio. Esto es por día. Entonces, un hombre mayor de 50 años, 1000 miligramos de calcio por día. Una mujer posmenopáusica, después de la menopausia, debería estar consumiendo 1200 miligramos de calcio por día. El calcio uno lo puede sacar de la alimentación. Por supuesto, la principal fuente de calcio en la alimentación son los lácteos, leche, quesos, yogures. También las hojas verdes, la lechuga, la espinaca, las acelgas también son una muy buena fuente de calcio. Si la persona, por cualquier razón que sea, porque no tiene un buen soporte nutricional, porque lo que come es mucho arroz, frijoles y papa y pasta, que nada de eso tiene una suficiente cantidad de calcio, pues toca suplementarle el calcio, por supuesto. ¿Y ese calcio cómo se le va a suplementar? En pastillitas. La indicación del calcio por la FDA es para la profilaxis de la deficiencia de calcio, es decir, se le debería dar carbonato de calcio a las personas que no tengan el suficiente soporte nutricional con calcio, es decir, todas las personas que no estén comiendo el suficiente calcio de la dieta. Esas personas deberían consumir el calcio. Insisto, el calcio siempre debería venir acompañado de vitamina D, porque es que esos dos necesitan convivir, necesitan vivir juntos. El calcio no se absorbe sin el soporte de la vitamina D. Hay que tener en cuenta que el carbonato de calcio, las pastillas que nosotros normalmente conocemos de carbonato de calcio, vienen con calcio como tal a un 40%. Esto quiere decir que por cada 1 miligramo de calcio que tenga la pastilla, me está ofreciendo 0.4 miligramos de calcio de verdad. Entonces viene como al 40%. Si yo viene una pastilla mega gigante de 1 gramo, me está dando 400 miligramos de calcio. La idea es que este calcio como tal, junto con las cuentas que el médico haga de la cantidad de calcio que la persona está consumiendo a partir de las fuentes nutricionales, de la espinaca, de la leche y del salmón que está comiendo la persona, se hagan las cuentas de cuánto calcio necesita para que la persona tenga la suficiente cantidad de calcio para vivir, la suficiente cantidad de calcio para mantener los huesos sanos y fuertes, pero no excederse, porque ahí es donde tenemos el problema. Uno de los problemas del exceso de calcio es que el calcio se va a eliminar. El calcio que está en la sangre va a estar en un constante proceso de eliminación, tanto por sudor como por heces como por orina. Y el problema del calcio en la orina es que en la orina el calcio tiende a precipitarse y a formar cristales. Y esos cristales de calcio me van a generar urolitiasis, que es uno de los principales problemas que se van a generar en los pacientes que están consumiendo calcio, especialmente que están con niveles de calcio por encima de lo recomendado. Entonces, este tipo de pacientes van a tener mayor riesgo de desarrollar urolitiasis. El alcohol, las personas que son alcohólicas o que están tomando alcohol frecuentemente, disminuye la absorción de calcio también. Y el consumo de café aumenta la excreción de calcio con la orina. El calcio puede disminuir la absorción de otros medicamentos como tetraciclinas, fluoroquinolonas, bifosfonatos, levotiroxina, fenitoína. Medicamentos como los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, aumentan la concentración de calcio en la sangre y eso puede llegar a ser peligroso. Por último, hay que tener en cuenta algunos aspectos de seguridad sobre estudios que se han hecho acerca del calcio y las dietas ricas en calcio, como por ejemplo estudios que se han hecho para demostrar que el calcio puede servir como un factor protector en contra del cáncer de colon y de recto. Estudios que han demostrado que el calcio funciona como protector, estudios que demuestran que el calcio no funciona como protector y estudios que demuestran
porque no se puede demostrar si el calcio funciona como protector o no funciona como protector. De tal manera que al final los estudios en cuanto a la relación que existe en las dietas ricas en calcio o las personas suplementadas con calcio y el cáncer colorectal no son concluyentes. Igual pasa con los estudios para cáncer de próstata. Algunos estudios igual demuestran que el calcio puede generar un aumento del riesgo de desarrollar adenocarcinoma de próstata, el cáncer más común de próstata. Otros estudios dicen que no son concluyentes. Al final la respuesta tampoco es clara. Un aspecto similar es con el aumento del riesgo cardiovascular. Algunos estudios demuestran que dietas ricas en calcio, muy altas en calcio o personas suplementadas con calcio pueden llegar a tener un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares como los infartos de corazón. Pero estos estudios primero no son del todo concluyentes. Hay algunos estudios que demuestran que sí, hay otros estudios que demuestran que no y otros estudios que no demuestran nada. Y al final, cuando hacen unos grandes estudios que se llaman metaanálisis, en los que cogen y revuelven todos estos estudios y forman un gran mega estudio, tampoco son concluyentes. Pueden decir que sí, puede tener un aumento del riesgo, un ligero aumento del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en personas que están suplementadas con calcio, pero cuando uno mira el intervalo de confianza, ese intervalo de confianza es demasiado amplio y no permite concluir nada. De tal manera que es importante informar a la gente que puede llegar a tener tanto las situaciones que sí son claramente explicables, como los cálculos en los riñones o la subsecuente falla renal, o que puede llegar a tener un aumento del riesgo de cáncer de próstata o un ligero aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es importante tener en cuenta, que es importante comentárselo al paciente, porque al fin y al cabo el paciente es quien, junto con el médico, deben tomar la decisión de si tomar el medicamento o no tomarlo, o qué otras opciones de manejo hay. Pero es importante comentárselo. Bueno, con eso llegamos al final. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna recomendación, me la pueden dejar abajo en los comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse.